nunca tiene palabra de honor, querido Paco, y nos juega a veces malas jugadas, nos juega a veces malas pasadas, pero este viernes 5 de diciembre, en la víspera de esta concentración histórica, me da mucho gusto hablarte, amigo, me da mucho gusto saludarte y saludar también, por supuesto, a la queridísima audiencia de Sin Censura que está pues aquí en este día. Gracias por la invitación a todos ustedes, a la querida Ceci, a Vicente, por supuesto, gracias. También a toda la querida audiencia de Sin Censura en este viernes, ya preparándonos acá en la Ciudad de México. Yo soy vecino del Paseo de la Reforma y ya prácticamente estamos preparando las sillas para ver la concentración que mañana va a prácticamente pues demostrar que la izquierda pues sigue teniendo como epicentro, como corazón neurálgico, el Zócalo de la Ciudad de México. El video que transmitió hace unos momentos la secretaria de Gobernación, querido Paco, allá en la conferencia mañanera, pues nos da una pauta muy, muy importante de lo que será la concentración de mañana, la celebración, y es algo que quería platicar con ustedes, querido amigo Paco, la celebración que mañana tendrá lugar aquí en la Ciudad de México tiene que ver no solo con el hecho de que López Obrador, el presidente López Obrador, llegó a la presidencia de la República el 1 de diciembre del año 2018. Tiene que ver también, creo yo, con lo que ha ocurrido en estos 7 años, amigo, lo que ha ocurrido en términos sociales, políticos, económicos, históricos en este país, en esta nación, desde ese momento, desde el primer minuto de diciembre del año 2018, en que pues se ha gestado, se ha llevado a cabo sin ninguna duda, sin que nadie pueda regatearnos el término, una auténtica revolución. México vive una revolución que está trastocando todas las estructuras que estuvieron vigentes en este país durante décadas. Las estructuras sociales que han dado paso a una nueva dimensión social donde los más pobres, los más necesitados, han tenido la oportunidad de tener pues una serie de posibilidades presupuestales vía los programas sociales, vía las becas, vía los apoyos para pues abatir las desigualdades. Desde el aspecto económico, con la transformación profundísima, radical del presupuesto público, los gastos del gobierno mexicano que hoy son diametralmente distintos a el pasado. Lo decía la presidenta hace unos días, mi querido Paco, pues más de 1 billón de pesos, 1 billón de pesos destinados a los programas sociales, a lo que decía la secretaria de Gobernación hace un momento, el abatimiento de las causas de la pobreza y de la desigualdad y por supuesto con ellas de la violencia y de la inseguridad que están siendo atendidas por un gobierno humanista, un gobierno radicalmente distinto a los que prevalecieron en este país y que ha conducido al país, a México, a una nueva circunstancia económica y social. No solo los 13.5 millones de mexicanos que en estos 7 años pudieron dejar la pobreza y la pobreza extrema y la marginación, no solo los millones de mexicanas y mexicanos que reciben ya una beca, un estímulo, un apoyo social para poder, pues, integrarse a la economía integral, sino también a el hecho de que todos estos derechos sociales fueron ya incluidos en la Constitución como derechos inalienables de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Por eso creo, Paco, que este sábado, pues más que ir a celebrar a un gobierno, más que ir a celebrar una causa, vamos a conmemorar el cambio histórico, el punto de inflexión
que tuvo nuestro país, querido Paco. Y por eso estoy muy contento. Y bueno, pues ya te regreso el micrófono porque ya lo acaparé mucho, mi querido amigo. Luis Guillermo, ¿ya me oyes? No. ¿No me oyes? No se te escucha, ¿Cómo amigo. No sé va? si soy yo. Eres tú, Luis Guillermo. ¿Soy yo? Puedes, sí, tienes que Este, salir. voy a cerrar el programa y lo voy a volver a abrir, ¿te parece? Sí, Para exactamente. poderme comunicar contigo. Returno. Sí, sabes, es que son las, las malas pasadas que juega la tecnología, pero mientras regresa Luis Guillermo, a mí me escuchas bien, ¿verdad, Ceci? ¿Me escuchas bien? Mientras regresa Luis Guillermo, tiene razón Luis Guillermo, lo que va a pasar mañana es una celebración de un triunfo electoral que viene a cambiar prácticamente los paradigmas de este país, atender las causas, atender a... Ahora sí me escucha Luis Guillermo. Mi querido Paco, un gusto saludarte y un gusto estar Luis contigo esta Guillermo, mañana de diciembre. fíjate, es que le estaba diciendo, o empezaba a decirles, es que lo que dices tiene razón. Lo que hay que hacer mañana es celebrar el cambio prácticamente de la riqueza de este país. No quiere decir que no se les dé a los ricos, ahora ganan y ganan bastante, los banqueros Muchísimo. siguen ganando. Lo que hay es que les quitaron, yo siempre les afirmo, porque además tengo los números, que cada año a partir de Miguel de la Madrid, con López Portillo empezó, pero con Miguel de la Madrid se acentuó, los dueños del dinero de este país recibían en cuestiones fiscales, 600,000 millones de pesos por año, Luis Guillermo, 600,000. Ahora tenemos un gasto de 1 billón que prácticamente ellos se habrían quedado con él, Luis Guillermo. Exacto. Ese es el punto, me parece, más importante de esta discusión y de esta conmemoración. Es decir, el país no se radicalizó, no se llegó, no se fue al comunismo fatal, como muchos opositores intentan convencer a la gente. En realidad, lo que ha ocurrido es algo mucho más profundo y mucho más trascendente. Una nueva forma de repartir la riqueza de una nación que alcanza para todos, pero que mucho tiempo estuvo secuestrada por unos cuantos. Todo este presupuesto destinado a los programas sociales, a los beneficios para la población más necesitada, para intentar que los de abajo, los más vulnerables, puedan incorporarse a la dinámica económica y social plena, pues eran recursos, Paco, pues, que se robaban, eran recursos que desaparecían en las bolsas de un grupúsculo de truanes, de un grupúsculo de ratas, que se quedaban con ellos. Hablamos, por ejemplo, de la reducción de los beneficios, prácticamente la anulación total de los privilegios fiscales que tenían unos cuantos. Las grandes empresas, los grandes corporativos, los empresarios más cercanos al poder político, que simplemente no pagaban impuestos, que simplemente no hacían lo que les tocaba hacer y que creían que esos privilegios de casta, que esos privilegios de élite eran derechos conquistados. Y O eso era derechos de completamente sangre, atroz. Luis Guillermo. Completamente atroz, Paco. O sea, el caso de Salinas Pliego me parece que es el más simbólico, el más paradigmático de todos. O sea, un sujeto, lo hemos dicho aquí muchas veces en este generosísimo espacio de Sin Censura, que se convenció de que no pagar impuestos era un derecho, de que no pagar impuestos era un derecho constitucional, legal, permitido, honorable, moral. Y hoy que se enfrenta a la realidad de que era una ventaja, producto de su cercanía con el poder político y producto de su contubernio con el viejo régimen, pues da patadas de ahogado, quiere llorar todo el tiempo y clama
porque no le cobren lo que debe. Es, es verdaderamente inaudito que el neoliberalismo haya engendrado a estos parásitos, a estas ratas que creyeron que este país tenía excepciones a la ley, a los impuestos, a las reglas para ellos. Es importantísimo lo que está ocurriendo hoy en México. Paco, prácticamente ningún empresario, ni nacional ni extranjero, se ha negado a asumir la nueva realidad nacional. El único que lo ha hecho es Ricardo Salinas Pliego, intentando detener lo inevitable. Uno, que tiene que pagar impuestos y que las deudas que acarrea desde hace décadas son multimillonarias, no son cancelables, no son negociables y tiene que pagarlas ya, porque, Paco, tic-tac, 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 el Se le reloj acabó el tiempo ya, Luis Guillermo. se le acabó, Paco, se le acabó por completo. ¿Cuáles son, cómo tú ves o visualizas, tú conoces mucho eso, Luis Guillermo, el trabajo del SAT, porque ahora es el trabajo del SAT, tiene que cumplir ciertos requisitos legales, ciertamente, pero una vez notificado, cuidado y no se presenta, ¿no? O no paga, va. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya notificó tanto al SAT como a la defensa legal de Grupo Salinas de la resolución definitiva que rechaza los amparos que interpuso Electra en torno de estas reclamaciones tributarias, lo que significa que prácticamente ya no tiene ninguna salida legal para poder impedir el cobro de esos impuestos. El SAT, ahora que ha sido ya notificado por la Suprema Corte de Justicia, que ganó en esta controversia constitucional, en esta controversia jurídica, y que tiene derecho a exigir el pago inmediato de los adeudos pendientes, tiene que notificar al deudor que está en trámite la posibilidad del pago. Lo que quiere decir que los abogados, los contadores, los administradores de Grupo Salinas tienen un plazo que establecerán junto con el SAT para el pago de esos adeudos. Puede ser, puede existir una posibilidad de que estos pagos se hagan de manera fraccionada, porque el SAT aún cuando hay un proceso legal, como en este caso, en el que se conculcan los derechos de pedir pues pagos fraccionados, puede acceder a ellos y puede permitirle al deudor ponerse al corriente de manera fraccionada. Pero esto ya no tiene vuelta de hoja, Paco. Ya no tiene vuelta de hoja. Tiene que pagar los miles de millones de pesos que le adeuda a la hacienda pública. En caso de negarse, creo que son tres oportunidades las que el SAT establece como vías para la exigencia del pago. Y una vez negándose a ello, el SAT puede proceder jurídicamente a la recuperación de los adeudos por la vía del embargo. Es decir, o paga o paga. El pueblo de México debe estar perfectamente consciente de que este proceso puede ser engorroso, puede ser quizá un poco largo, pero definitivo. El punto es su definitividad. No hay manera de que el evasor, el usurero de la Jusco, se salga con la suya en esta circunstancia. Y, Paco, la presidenta de la República lo ha dejado perfectamente claro. No habrá negociación posible. Punto. Punto, mi querido Paco.
Sí, además déjenme decirle nada más para completar lo que dice Luis Guillermo, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que es el ente responsable de cobrar impuestos para el gobierno de México, puede embargar hasta por el doble de la deuda. Y fíjate que les estaba leyendo, Luis Guillermo, de acuerdo con una nota de la calificadora Moody's, que Ricardo Salinas Pliegos en pesos tiene una riqueza de 100,000 millones. Sí, 100,000, 102,000, pero cerrado 100,000 millones. Pero tiene una deuda, de acuerdo con Moody's, que hay algunos datos que no conocía, de 133,000 millones de pesos. Así que, Guillermo, ¿qué haces tú, Luis Guillermo? Dicen algunos especialistas que te sale más barato orquestar o financiar un golpe de Estado blando, duro no puede, pero blando tampoco, pero te sale más barato. ¿Qué haces cuando tienes esa deuda, Luis Guillermo, y te faltan 33 mil millones de pesos para pagar? Fíjate que además de todo, además de esta circunstancia en términos jurídicos, hay un problema también para Ricardo Salinas Pliego, que los intereses de su adeudo con el sistema de administración del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se actualizan diariamente y no son como los impuestos que puede deber cualquier hijo de vecino que pues, le modificas al impuesto, al interés, pues, 10 pesos, 100 pesos, 500 pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos, lo que significa miles, cientos, decenas de millones de pesos de intereses moratorios en esta circunstancia. Por tanto, la recomendación humilde que le hago, bueno, humilde no, porque yo no soy nada humilde, pero la recomendación que le Luis hago, Guillermo, por favor, mano. la recomendación, Paco, que le hago al usurero de la Jusco es ya, ponte frente al espejo y repite conmigo, perdí, me derrotó la cuarta transformación y no me queda otra que pagar. Así que lo más sensato es sentarse ya a acordar los términos del pago con el gobierno federal para impedir que esta deuda termine por reventar por completo a todo su corporativo. La calificación que emitió Modis hace unos días en torno de Electra, la empresa insignia de Grupo Salinas, prácticamente, Paco, la deja en la categoría de empresa chatarra. Lo siguiente para Ricardo Salinas Pliego es poner un puesto de chucherías en el mercado de la San Felipe de De Jesús licuadoras, Luis Guillermo, ¿qué es lo que sabe hacer? De o poner licuadoras una, y de camas, era un abonero. o poner una camioneta que vaya por la ciudad. Se compran colchones, tambores, televisoras y usureros viejos que venda, porque ya no hay más, Paco. El punto es que Salinas Pliego se niega a esa realidad y solo prolonga su agonía, solo prolonga lo inevitable, porque al final, insisto, el tiempo corre ya en su contra. Se acabó la posibilidad fabulosa de que el Poder Judicial lo protegiera. Se acabó la fabulosa oportunidad de que el poder político lo cobijara. Se acabó ese México donde hacía y deshacía a su antojo. Y hoy no le queda otra más que pagar, mi querido Paco. Luis Guillermo, sí, yo estoy de acuerdo contigo absolutamente. No tiene nada más, va, sentarse o pararse frente al espejo y decir, perdiste, mano, tienes que pagar. Pero no lo va a hacer Luis Guillermo. Y por eso es la contratación de personajes como Javier Negre. Y esto es orquestar una especie de golpe suave, una revolución rosa. Y yo digo, no hay condiciones para ella, pero lo va a intentar Luis Guillermo, lo va a intentar. ¿Por qué va a fracasar Luis Guillermo? Mira, he estado estudiando todo este fenómeno de Ricardo Salinas Pliego, un poco para entender por qué es el único empresario mexicano que se niega a asumir la nueva realidad nacional y a asumir la nueva época
que vivimos en México, este punto de inflexión, repito, que comenzó el primer día de diciembre de 2018. Y tengo una hipótesis al respecto que me gustaría muchísimo profundizar y compartir con ustedes. Me parece que el gran error de Ricardo Salinas Pliego fue no haber entendido que su oportunidad dorada para salir del embrollo era sentarse a negociar con el presidente López Obrador, cuando en su momento tuvo la oportunidad. Porque al haberlo hecho con López Obrador, hubiera podido negociar los términos de un pago cómodo, ahora sí que pagos chiquitos, abonos chiquitos para pagar poquito, que pudieran, uno, mantenerle los flujos de recursos públicos vía la publicidad oficial que hoy ya no tiene y que son su principal sustento empresarial. Y dos, hubiera podido establecer una dinámica de conciliación con el gobierno federal, pero no lo hizo. Pensó que podía doblar a López Obrador. Y lo peor todavía, lo peor aún, es que pensó que podía arrodillar a la presidenta Claudia Sheinbaum con bravuconerías en la televisión, con ataques mediáticos, con ataques en redes sociales y pagándole a mercanchifles, verdaderos engañabobos, cuya única capacidad es exhibir su megalomanía en público. Lo voy a decir de manera llana y con todo el respeto que me merece la audiencia de Sin Censura. El gran error de Ricardo Salinas Pliego es estar rodeado de pendejos que no tienen ninguna idea, uno, del enfrentamiento con el Estado mexicano y dos, de el poder que subyace en el pueblo que apoya a la presidenta Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador. Porque al soslayar este enorme apoyo popular y al intentar convertirse en adversario simbólico o de facto del gobierno, Ricardo Salinas Pliego solo provocó convertirse en adversario del pueblo de México. Y su derrota ya no es una derrota de Claudia Sheinbaum, ya no es una derrota de López Obrador, ya es una derrota que le inflige, que le provoca el pueblo de México. Y el día que vaya a pagar, será el pueblo el que festeje. Lo doblamos, lo derrotamos, se acabó el poder económico superior en un país que estuvo mucho tiempo humillado, subyugado por estos truanes, Paco. El punto es que Ricardo Salinas Pliego perdió la valiosísima oportunidad de salir de este lío cuando la tuvo y hoy ya no tiene margen de maniobra por ningún lado. Y la verdad, me da mucho gusto, no sé tú, pero a mí la verdad, verlo lloriquear, verlo lamentarse, verlo tragar hiel, me produce una satisfacción personal y social verdaderamente inconmensurable, amigo. Luis Guillermo, ¿qué te parece si sumamos a esta transmisión al dueño de este espacio verdaderamente? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días de nueva cuenta. Aquí estamos con Luis Guillermo hablando de un personaje consentido de esta casa editorial, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Oye, Paco, eso de el dueño de este espacio me sonó muy a Salinas Pliego, así que no. El conductor del espacio, que es un espacio de todos y me da mucho gusto ver a Luis Guillermo y escucharlo, porque además va de la mano con lo que tú decías, Paco, que ya de plano Ricardo Salinas Pliego le apostó por que truene todo porque le sale más barato que pagar lo que debe de impuestos, ¿no? Y ha estado echando mano, pues, de puro cartucho quemado. Yo sé que el maestro Luis Guillermo Hernández hubiera deseado ponerle una tunda a Negre aquí en Sin Censura,
pero entender. el cártel negre es el que ahora trae a Ricardo Salinas Pliego muy alebrestado. Fíjate, ¿cómo es que Ricardo Salinas Pliego pasó de formar parte del Consejo Empresarial de López Obrador, de ser un interlocutor, de ser un hombre que tenía básicamente las puertas abiertas a convertirse en lo que ha quedado? Yo no sé si va a ser, o ya lo es, el payaso de las cachetadas en el sector empresarial, pero creo que estas reuniones de estos últimos 2 días de la presidenta con el sector empresarial de Slim para abajo, en el que, en las reuniones en las que obviamente no ha estado Ricardo Salinas Pliego, ahí estuvo hasta Emilio Azcárraga, pues demuestran que también la clase empresarial ha dicho, pues hay que se arregle como quiera el cabrón, se metió en camisa de 11 varas y no vamos a meter las manos por, entre comillas, uno de los nuestros, ¿no? Yo, fíjate, yo les voy a contar. Yo digo, Luis Guillermo, ¿por qué no entienden? El PAN contrató a Antonio Solar, el español, aquel, ¿te acuerdas? Propagandista. Peña Nieto contrató a JJ Rendón, Alito a Vladimir de la Torre. Ahora, este tipo, Salinas, contrata o trae a Javier Negre. ¿Qué no entienden, Luis Guillermo? O nos ven la cara de tarugos, como dicen en mi pueblo, por no decir pendejos, porque no lo quiero decir verdaderamente, pero ¿qué les está pasando? ¿Qué les pasa, Luis Guillermo? Nos han traído propagandistas que son propagadores de odio, ¿sí? Pensando que el periodismo de este país está a nivel bajo. Y claro, si vemos a Televisa, si vemos a TV Azteca, es cierto, pero hay un grueso de periodistas que verdaderamente entendemos lo que está pasando. ¿Qué no entiende Salinas Pliego, Luis Guillermo? Creo que se quedaron atrapados en la dinámica de comunicación, en la dinámica social, en la dinámica económica y política de hace 10 años, 20 años, mi querido Paco, mi querido Vicente. Ese es el gran problema de Salinas Pliego, el reacio a entender que hoy México es un país completamente distinto al que era en 2018, completamente distinto. Ya las nociones que prevalecieron durante décadas no existen. Las estructuras económicas, políticas y de poder que prevalecieron y que existieron hasta el 2018 ya no existen. Ese país, México, ya no existe. Y la comunicación que intenta establecer con estos engañabobos como el Negre o como Antonietti o como la condesa esta de cuello largo, pues es una comunicación completamente desconectada de los intereses del pueblo y de las dinámicas de comunicación del pueblo. Una televisora como Televisión Azteca prácticamente ya no influye en casi nadie, porque el pueblo de México ya entendió que la comunicación y el periodismo están en otra parte. El descrédito que cargan el Javier Alatorre, el orejón este que no sé cómo se llama, que también está su achichincle, el descrédito de todos los, digamos, becarios de Salinas Pliego es tal que causan risa, que causan pena ajena, y traer a españoles que en su propio país son repudiados, son escupidos como gente sin profesionalismo, sin capacidad y sin interlocución, pues es solamente echarle dinero malo al peor, porque en realidad no va a tener ningún efecto real ni en la percepción pública, ni en el hecho incontrovertible de que ya perdió, de que fue derrotado por el pueblo de México y la Cuarta Transformación, y no le queda otra que aclimatarse o aclichingarse, como dicen en el pueblo. Entonces, sí creo, mi querido Paco, que apostar por esta polarización mediática es estéril, absolutamente estéril, porque Javier Negre no conoce la realidad mediática nacional. Lo comprobé el día que platicó con Vicente Serrano. Lo comprobé
en la forma tan elemental, tan Es muy primaria básico. en que razona. Es un tipo con 3 o 4 ideas que va revolviendo en la cabecita esa hueca y las va escupiendo como vertedero de estiércol. Pero no tiene más, no hay sustancia, no hay conocimiento real del México profundo, no hay conocimiento de las dinámicas sociales de este país y sobre todo, no hay conocimiento de los anhelos y de las certezas del pueblo de México. Entonces, Salinas Pliego se rodea de estos bueyes que solamente mugen, pero que no actúan. Y entonces resulta, pues lo que la realidad nos revela, que es un empresario completamente solo, es un empresario repudiado por sus pares, es un apestado, completamente apestado en los círculos empresariales nacionales y sobre todo un hombre que está remando a una contracorriente que ya lo está ahogando. Todos los empresarios mexicanos han sido inteligentes entendiendo la nueva realidad. Han sido inteligentes a asumir, uno, que ya no tienen privilegios; dos, que ya no le pueden imponer al poder político reglas, normas o formas de actuar; tres, que la presidenta de la República es una mujer fuerte, firme y decidida que lleva a la transformación a su siguiente nivel. Y sobre todo, han entendido que el México de 2018 ya no es el México de antes y que todos aquellos privilegios de casta y de élite simplemente desaparecieron y que les conviene más conciliar, negociar y acordar en los nuevos términos, porque eso les representa ganancias y les representa la posibilidad de seguir siendo lo que son, empresarios y empresarias respaldados por el pueblo y por el gobierno de México. Sí, la verdad es que Luis Guillermo tiene razón. No entendieron, sí, no han entendido la dinámica económica que impuso López Obrador. Lo sacó de esa burbuja que vivían para Claro. decirles, aquí pueden ganar mucho dinero, pueden tener empresas en Alemania, en España, en Sudamérica, pero aquí van a ganar dinero. Y están ganando dinero. Y yo digo, Luis Guillermo, que no han leído las letras chiquitas de los golpes blandos, ¿no? Para que funcione uno, tiene que, tienen que ganarse el apoyo de todo el pueblo y Salinas nunca lo va a hacer, ¿sí? De tal forma que no va a operar, pero Luis Guillermo Betzel, un año, apareció 45 minutos y los puso a temblar de miedo, los puso a girar como trompos solos. López Obrador va a estar en el delirio de todos los viejos comunicadores que tú y yo conocemos a todos, prácticamente Vicente también. 45 minutos, grandeza, que se ha convertido López Obrador para todos estos tipos, Luis Guillermo. Fíjate que ahora que comentas, estaba yo analizando esta aparición pues verdaderamente colosal de López Obrador el domingo pasado, con este video que revolucionó las redes, la discusión nacional y todo, un día antes del aniversario de la entrada al poder de López Obrador. Y me quedó claro algo que el pueblo de México también tiene como certeza. López Obrador es un líder social, histórico, como no ha habido otro, al menos en nuestra generación, al menos en la etapa que nos tocó habitar en este mundo a nosotros los mexicanos, porque ha logrado no solo encabezar un gobierno, sino constituirse como el líder de un movimiento de masas que ha cambiado la historia de México para siempre. Es decir, López Obrador ya no es un político, Paco. López Obrador ya ni siquiera es un expresidente. López Obrador es un mito social, es una leyenda popular que solo va agrandándose con cada nuevo gesto,
con cada nuevo acto. Sorprendía, por ejemplo, que a unos días de lanzado su libro, ya prácticamente pinta para bestseller. Y no solo eso, Paco, ya empezó a distribuirse de manera pirata. O sea, en paralelo con la dinámica formal, ya hay por abajo, en las redes sociales, en el WhatsApp, la distribución del pensamiento de López Obrador, de la visión de López Obrador, de las palabras de López Obrador. Millones, Paco, millones de videos, de cápsulas, de fragmentos de su mensaje del domingo. Millones de discusiones, millones de comentarios sobre lo que dijo, sobre lo que no dijo, sobre si el pavo real, sobre si las gallinas, sobre si el pasto de la finca, es decir, tiene tal capacidad de conmoción social que todo esta semana ha girado alrededor de él, directa o indirectamente. Enfrentarse a ese mito social, enfrentarse a esta leyenda viva, a este gigante mediático, es prácticamente imposible para pulguitas como Salinas Pliego o como la oposición, que no tienen ni una sola figura, ni remotamente, Paco, ni remotísimamente, que le haga sombra a este gigante, que le haga sombra a este coloso. Porque millones de mexicanas y mexicanos, Paco, lo aman, Paco. Es una cuestión de amor popular, es una cuestión de fidelidad social. La gente adoptó a López Obrador como su líder, no como su presidente, como su guía, no como su mandatario, como esa figura a la que le entregas tu esperanza y te responde con hechos concretos. Entonces, esta posibilidad de que López Obrador salga de la discusión pública simplemente no existe, Paco. Y no lo entienden sus adversarios y no lo van a entender en mucho tiempo. López Obrador llegó para quedarse y aún cuando desaparezca físicamente de este plano, su figura solo crecerá mucho más, solo se engrandecerá muchísimo más. Y eso solo le ocurre a un puñado de hombres a lo largo de la historia de los pueblos. Le tocó a López Obrador y nosotras, Paco, vivimos para contarlo. Vivimos para contarlo, Luis Guillermo, ciertamente, y aquellos tipos viven para hacer negocio de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Pero Luis Guillermo, no, tú sabes, me conoces mi aprecio por ti, Luis Guillermo, infinitamente. ¿Con qué nos dejas? ¿A dónde te encontramos? Y de veras, yo conozco a Luis Guillermo en 1997 y es el mismito, y la forma de ser la mismita todavía, Luis Guillermo. ¿Con qué nos dejas? Ya no pudo regresar, Vicente está en el aeropuerto, supongo que va camino a Ciudad de México. Yo estoy en Tierra Caliente, Luis Guillermo, pero te mando un abrazote desde aquí. ¿Con qué nos dejas? ¿Con qué cierras? Y gracias por encontrarnos aquí, Luis Guillermo. Paco, como siempre, un placer. Para mí siempre es una reunión de júbilo cuando me toca compartir contigo este espacio. Sabes que te respeto, que te aprecio y que para mí eres un periodista de referencia, amigo. Y también le agradezco a la gente de Sin Censura su calidez, su cordialidad y que me permitan, pues de vez en cuando echarme aquí mis rollos. Dice Vicente, ya que agarro monte, ni quien me pare, pero me da mucho gusto porque este es un espacio que me gusta, que aprecio y que quiero mucho. Y yo pues estoy en el mío. Mi espacio se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W. Ahí nos vemos en la noche en el programa en vivo y en directo, haciendo Camino al Andar. Y en mis redes sociales, ustedes ya las conocen, Luis G. Hernán y Sexta W. Paco, como siempre, un placer fabuloso
el compartir contigo y te mando un abrazo virtual. A ver si el Vicente se pone guapo y organiza la posada de fin de año para darnos el Cierto, abrazo y romper la estamos a punto, piñata. Luis Guillermo. Cierto, un abrazote, Luis Guillermo, gracias como siempre. Te aprecio, amigo, hasta luego. Gracias, igual, Luis Guillermo. No, la verdad es que siempre es, yo les voy a confesar, para mí, porque lo digo en público y se lo digo en privado también.